muchos los episodios que hombres y mujeres que tuvieron una relación directa con Él tuvieron que aprender a sufrir, manejar, experimentar y superar los episodios de debilidad y fragilidad humana que todos sufrimos. ¿Me explico? Muchas veces Dios no nos rescata de episodios donde usted experimenta frustración, desaliento, desánimo, desilusión, tristeza, indignación, coraje, porque parte esencial del crecimiento en la vida espiritual es aprender a cómo sufrir dichos episodios, lograr manejarlos de manera digna y poder superarlos. Si usted medita, y en breve compartir una palabra para poder justificar lo que le estoy compartiendo, pero si se da cuenta, Moisés, siendo hombre de Dios, tuvo un episodio que en vez de hablar a la peña para obtener agua, la golpeó 2 veces como resultado de lidiar con un pueblo que era rebelde y contradictor. Si se da cuenta, Moisés experimentó un episodio que ninguno de ustedes ni yo estaremos libres de experimentarlo, llamado frustración. Jonás, otro varón de Dios, quedó atrapado en su enojo eterno contra Dios por Dios no ajustarse a la expectativa que él tenía de que los ninivitas eran dignos de ser castigados, cuando la verdadera intención del corazón de Dios siempre será moverse a misericordia. Será más conveniente que ir directo al juicio. Si lo medita, en ningún otro pasaje de la Escritura usted verá a Dios dándole terapia a una persona en el manejo del coraje y en el manejo de la ira. Literalmente, Jonás se quedó aferrado a su expectativa de que Dios tenía que castigar a los hombres de Nínive por su maldad. Sin embargo, Dios utiliza ese episodio de debilidad humana en la vida de Jonás para levantar una calabacera en la cual él no invirtió, para que dicha calabacera le diera una sombra del viento y el sol solano, el cual tampoco él invirtió. Y a la misma vez Dios envía un gusanito que mata la calabacera al otro día. Pierde entonces Jonás la cubierta de la sombra, la calabacera, y el viento solano recio le azota, y queriendo desfallecer, Dios lo vuelve y lo enfrenta diciendo: haces bien tú en enojarte tanto. Y la decisión que Jonás tomó fue: me enojo y me enojo hasta la muerte. Y luego usted nunca más vuelve a escuchar de este hombre. Lo que quiero concientizarle: Dios nos hace responsables a cada uno de nosotros en cómo manejamos nuestras pasiones. Él puede ayudarnos, pero el gobierno le corresponde a usted. Y lo que he venido a concientizarle: caminar en la vida espiritual, servirle a Dios, no va a cancelar la fragilidad de tus pasiones. Aunque usted tenga una relación adecuada con Dios, experimentará episodios de tristeza, experimentará episodios de desánimo, experimentará episodios de desaliento. Algunos de ustedes es muy probable que oren, le piden a Dios, inclusive Dios darle una palabra, y no logran salir del episodio de desaliento. Porque lo que quiero que comprendan, Dios está intencionado a que cada uno de nosotros podamos tener la oportunidad de superar
controlar, gobernar y manejar estas pasiones, que las cuales si usted y yo no las manejamos, dichas pasiones pueden controlar tu vida, pueden controlar tu relación con Dios, pueden afectar tu caminata espiritual, porque al final del día no andamos por pasiones, no vivimos por emociones, vivimos por la palabra de Dios, vivimos por la fe, andamos por el hombre espiritual. Entonces es muy recomendable que usted tome mucho en cuenta esta realidad, porque no será sorpresa de que haya episodios donde Dios lo introduzca a usted a un desierto. Diga conmigo desierto. Desierto significa que aunque no experimento la presencia de Dios aún permanece. No sé si usted entendió lo que acabo de decir. Es casi paradójico. Vuelvo y lo repito. Aunque usted no experimente presencia de Dios, aunque Dios no te hable, aunque Dios no se sienta, esa ausencia sensorial de este Dios no significará jamás cancelación de su esencia y su presencia. Uno de los mayores retos de la vida espiritual es aprender a caminar bajo convicción. Diga conmigo convicción. ¿Qué significa? Aunque no siento nada, Dios no miente. Aunque no vea nada, Dios es veraz. Si usted comprende la idea, el Espíritu Santo nos quiere instruir a confiar más en el carácter de Dios y en los criterios de su palabra antes de usted y yo descansar en nuestras emociones, en nuestros sentimientos o aún en el carisma del Espíritu, porque a mí me agrada cuando Dios se hace sentir. A mí me nutre cuando Dios se manifiesta en su gloria, pero tengo que ser honesto con usted. Los mayores episodios de crecimiento espiritual siempre serán en tus desiertos, siempre será en el silencio, siempre será cuando tal vez tú encuentras todo en oposición a tu vida y aún así tú sintiéndote desanimada o usted desanimado pueda elegir a pesar de sus pasiones poder creerle a Dios, poder elegir encomendarse a Él. La Escritura declara: ninguno de los que en mí confían serán avergonzados. Pues tarde o temprano usted y yo tendremos que enfrentar ese episodio, ese capítulo donde a pesar de mis escasos recursos tengo que tomar la decisión de creerle a Dios, de descansar en su misericordia, de descansar en su fidelidad. Y eso es una experiencia que trasciende las pasiones, es una experiencia de conocimiento, es una experiencia de cambio de corazón, es una experiencia por convicción. Y se lo oriento porque muchas personas en la comunidad hispana y latina luchan mucho con estos episodios porque tienen una formación de que si Dios está presente, tengo que sentirlo. Él tiene que evidenciarse, Él tiene que manifestarse. Y lo que quiero retarle, Dios también está presente cuando hay silencio. Dios siempre está presente aunque no lo sientas. Dios siempre está presente aunque no veas nada ocurriendo. El silencio de Dios tiene un propósito de crecimiento. Jeremías, en un episodio bárbaro de frustración. Usted imagínese qué episodio más desilusionante. Que usted tenga un llamado de parte de Dios, una palabra de parte de Dios, y con dicha autoridad, y bajo dicha autoridad, aún el pueblo no le crea, aún el pueblo se burle, aún el pueblo no lo tome en serio. Jeremías se afectó. Al punto que tomó la decisión: no vuelvo a hablar más en su nombre. Y lo que quiero concientizar: ¿estará usted libre o exento de que le ocurra lo mismo? Con esto lo que quiero concientizarle: ¿habrá algún pecado en que aunque yo ame a Dios, experimente desaliento? ¿Habrá algún error que aunque yo le crea a Dios, no pueda superar un desánimo o episodios de desánimo? Seré más honesto. ¿Será algún pecado que aún teniendo todas las promesas de Dios me deprima y no le crea a Dios o inclusive me moleste con Él? Elías, que era un hombre de Dios, el cual Santiago describe
que era sujeto a pasiones como las nuestras, fue el primer caso en toda la Biblia de una depresión crónica. Recuerde que este hombre, después que Dios lo utiliza para restaurar el altar de Dios y la adoración a Jehová en su país, al día siguiente Jezabel le envía una carta con una amenaza profunda donde le indica: la misma muerte que sufrieron mis profetas será la misma muerte que te espera antes del mediodía. Este hombre, teniendo todas las promesas de Dios, el respaldo del Altísimo y las respuestas de Dios validando su ministerio, no pudieron superar su fragilidad humana. Dice la Biblia que salió huyendo al desierto. Y en el desierto declaró lo siguiente: Jehová, basta ya. Quítame la vida. No soy mejor que mis padres. Y dice la Biblia que Elías se echó a morir. Mire la intervención del Dios que le quiero predicar e introducir, tal vez muy diferente al Dios que algunos de ustedes le han predicado. El Dios de algunos de ustedes que tal vez le han predicado, la actitud tal vez será de: quedas descualificado. No me gusta tu actitud. ¿Por qué esa falta de fe? ¿Por qué tú te pones así? ¿Por qué esta actitud? Sin embargo, mire la actitud de Dios. Él envía 2 ángeles para cuidar y cuidar de él. Dice la Biblia que enviaba a los cuervos que trajeran carne y comida. También dice que estos ángeles traían una masa y traían una tinaja de agua. Él comía y bebía y se echaba a dormir. Literalmente usted puede buscar en una página de internet los síntomas principales, que son 5 de una depresión crónica. Él las tenía todas. Y sin embargo, Dios no lo juzgó, Dios no lo condenó, Dios no lo descualificó, sino que Dios guardó de él en su momento de mayor fragilidad. Le estoy siendo honesto, este hombre no podía ni orar. Y algunos de ustedes que el desánimo los lleva a que ni tan siquiera pueden orar. Este hombre ni tan siquiera podía alabar. Este hombre ni tan siquiera podía abrir la Biblia y leerla. Este hombre estaba totalmente defectuoso. Este hombre estaba absolutamente frágil. Este hombre estaba en su episodio más vulnerable. Y aún así, Dios no lo descualificó. Luego de varias semanas de descanso, comida y bebida, dice la Escritura que con aquel alimento se puso de pie y caminó 40 días hasta el monte de Dios. Mire, Dios primero lo estabiliza. Dios primero lo rescata de su fragilidad. Dios primero interviene en restituirle su salud física. Porque muchos de nosotros manejamos nuestro estilo de vida, todo espiritualizándolo, y nos olvidamos que somos alma, cuerpo y espíritu. Espiritualizamos los conflictos del alma, demonizamos las pasiones humanas. Y es por eso que hay tanta gente frustrada en su caminata espiritual con Dios. Porque el hecho de que usted sea hombre y mujer espiritual no cancela el manejo y el gobierno de nuestras pasiones humanas. Lo cual quiero dar un ejemplo lo más sencillo posible antes de continuar con el relato de Elías. Es posible que usted tenga momentos de desánimo, es posible que usted tenga momentos de desaliento y no ser Satanás el que te está atormentando. Puede haber momentos de desaliento y desánimo o de depresión y tristeza, que la real crisis a esa controversia es la necesidad de cambiar la manera de pensar, manejar emociones hostiles que se esconden en nuestra alma. Porque vuelvo y le digo, y le soy bien honesto, el reto más manejable que una persona puede enfrentar
es cuando es espiritual. Porque lo que le quiero decir, Satanás no se puede resistir a la autoridad delegada que Dios ha puesto en tu vida, porque Él te ha dado potestad sobre toda potestad del enemigo y nada te puede dañar. Esa controversia ya está definida, esa controversia ya está resuelta. Pero gobernar la mente humana, gobernar las pasiones humanas, requiere negación, requiere señorío, requiere obediencia, requiere muerte, requiere constancia, requiere disciplina. Y no todo el mundo está dispuesto a cultivar estas virtudes. Por eso, como advertí ayer, usted puede encontrar una esposa clamándole a Dios para que intervenga y cambie la actitud no adecuada de su marido. Y Dios no contestar esa oración. Yo he escuchado muchas mujeres orándole a Dios: Señor, ilumínalo o elimínalo. Y Dios ni lo ilumina ni lo elimina. Al revés, el individuo se pone peor, se pone más majadero. Y la mujer se frustra, se desalienta, porque interpreta: Dios, tú no respondes a mi oración. La pregunta es: ¿y si Dios lo que verdaderamente está intencionando es que esta mujer primero aprenda a manejar esa realidad y cultive la virtud de ejercer respeto ante esa actitud de su marido, que es de mayor relevancia para Dios que cambiar tus situaciones para crearte un estado de comodidad temporero? ¿Qué usted va a ser, mujer, si esa fuese la voluntad de Dios para ti en ese episodio? ¿Qué va a pasar si un marido de igual manera le pide a Dios: Señor, interviene en el carácter de esta mujer, dile que se calle la boca, dile que no se queje tanto, que pueda, Señor, cambiar su actitud? Y Dios no hace nada al respecto, o Dios no contesta al respecto, porque es que los silencios de Dios son más reveladores que las profecías que usted recibe o las respuestas que a veces usted busca, porque el silencio de Dios siempre invita a la introspección, a los procesos reflexivos, al asumir responsabilidad. Por eso es que hay mucha gente que se torna adicta a que Dios le diga algo, a que Dios le instruya algo, en vez de asumir responsabilidad y reconocer: tal vez, Señor, el problema soy yo, tal vez, Señor, el que necesita cambio soy yo, tal vez, Señor, el que necesita mejorar la actitud soy yo. Y solamente imagínense de que Dios no interviene en la crisis matrimonial de este hombre, porque la intención del Espíritu Santo es que este hombre pueda crecer en el ejercicio de amar a su mujer, que es más relevante que cambiar la actitud de su mujer. Es más, déjeme advertirle, un hombre que aprende y logra amar a su mujer como tal vez ella necesita, ese es todo el milagro de cambio que ella va a necesitar. Usted va a ver que la actitud de la mujer cambia, se torna más comunicativa, menos controversial, menos problemática. No significa que va a cambiar totalmente, pero va a ser mucho más manejable. Y como a muchos hombres le ha ocurrido, me di cuenta que aquí nadie en esta casa cambió. La respuesta de mi oración fue que yo cambié. Pues mire el ejemplo de Elías. Llega al monte y allí Dios le habla. Y Dios lo invita a un proceso reflexivo. Diga conmigo: reflexión. Reflexión significa las respuestas que tanto tú espiritualizas, por no decir que eres un místico, están dentro de ti. Y Dios le hace el discurso socrático: ¿qué haces aquí? Y él declara: tengo un vivo celo por Jehová, por su obra. Te han descartado, te han abandonado, han matado a tus profetas y solo quedo yo
y buscan quitarme la vida. ¿Y sabe lo que Dios le respondió? Técnicamente esto fue lo que le dijo. ¿Y quién te dijo a ti que eras el último de los mohicanos? ¿Quién te dijo a ti que contigo o con tu muerte terminará el culto a Jehová? Sal de esa prisión mental. Libérate de esa atadura cognitiva. Y vete y levántate, porque todavía yo he reservado 7,000 rodillas que nos han doblado a Baal. De más está por decir que la depresión en él desapareció al momento. Su depresión estaba basada: si yo muero, se acaba el servicio a Jehová. Y lo que quiero que entienda, en usted no descansa el ministerio ni la agenda de Dios para este mundo. En usted solamente descansa hacer lo que Dios le ha encomendado, porque siervo inútil todos somos. Así que usted ve un cambio en la actitud de Elías, porque cuando llega al monte, yo soy el último que quedo. Pero cuando sale del monte y vienen a matarlo, vienen a arrestarlo, el jefe de 50 declara: varón de Dios, baja, que tus días ya están contados. ¿Y sabe cómo Elías responde? Si yo fuera varón de Dios, que descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Ya usted conoce el resto de la película. Significa que la crisis que Elías experimentó y sufrió le dio una revelación más amplia de quién era él. ¿Qué significa? Lo tradujo a humildad. Humildad es un fruto del Espíritu, pero es uno de los frutos más extraordinarios e importantes en la personalidad y en el crecimiento a nivel de carácter, porque la virtud de la humildad no es otra cosa que puedo tener reconciliación. Dígalo conmigo, reconciliación. Acerca de mis virtudes, pero también estoy en paz y reconciliado con mis defectos, con mis fracasos, con mis tinieblas, con mis incapacidades y con mis debilidades, y hay ausencia de jactancia sobre ello. Por eso Pablo decía: si alguien o algo tenga usted que gloriarse, él mismo decía: yo me gloriaré en mi debilidad, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Pedro, al negar a Jesús, entró en una severa desilusión. Él insistía: yo no te dejaré, estaré contigo, e inclusive dispuesto estoy a ir contigo a la muerte. Jesús le dijo: que tú estás dispuesto a morir por mí. Si apenas hace unos segundos Satanás ha hecho una petición al Padre por ti para zarandearte como a trigo. ¿Y sabe lo que Jesús le dijo? Y no voy a evitar que Satanás te zarandee como trigo, porque dicho zarandeo va a producir un mayor peso de gloria en tu persona. Así que Dios no lo libró del momento difícil. Dios no lo libró del momento de humillación más terrible en toda la historia de Pedro. Todo lo que Jesús le garantizó es: y luego de este azote, yo rogaré al Padre para que tu fe no falte, y cuando te levantes, confirmarás a tus hermanos. ¿Qué significa? La experiencia más catastrófica que Pedro sufrió, Dios la utilizó para poder convertirse en un agente de misericordia, en un agente de sanación, en un agente de afirmación,
porque el grueso, el blanco del mensaje de este evangelio es que Dios no vino a buscar los sanos, vino a buscar lo que está enfermo. No vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Misericordia quiero y no sacrificio. Lo cual significa, la intención de este evangelio es crear en cada uno de nosotros la conciencia de que separado de Dios nada podemos hacer. ¿Cuántos le dan gloria a este gran Dios? ¿Usted cree que Jesús es Dios en la carne? Ese amén está bien humilde. Yo lo creo así. Y siendo Dios en la carne, tampoco pudo librarse del reto de las pasiones humanas. Usted ve episodios donde el Hijo de Dios, el que es perfecto e inmaculado, también experimentó fragilidad. Experimentó agotamiento físico como tú lo sufres. Experimentó hambre como tú lo sufres, al punto de que a algunos de ustedes el hambre le atropella y se cambian de personalidad. Siendo él el Hijo de Dios, también lloraba. Hubo episodios donde también se frustró como hombre. ¿Se acuerda el episodio donde los apóstoles no pudieron liberar y sacar el demonio del hijo, del muchacho endemoniado? Y el Padre se lo trae a Jesús pidiéndole ayuda porque sus discípulos no pudieron. ¿Y cuál fue la respuesta del Hijo de Dios en la carne? Declaró: generación incrédula, ¿hasta cuándo habré de soportarles? Tráigame a ese muchacho acá. ¿Qué significa? Él no se abstuvo de ejercer misericordia, pero tampoco canceló la realidad de que este estuche de carne y hueso está plagado de fragilidades que tenemos que aprender a sufrir, manejar, armonizar y no espiritualizar. Inclusive el desánimo que se apoderó de los discípulos en el camino de Emaús. Y usted ve cómo Jesús toma la cortesía y el amor de encubrir su identidad y como un extraño caminar con ellos por más de 3 horas y explicarle desde el principio de los profetas por qué el Cristo tenía que padecer lo que padeció. Lo que quiero que vayan comprendiendo: Dios no te juzga, ni te condena, ni te descualifica por tu sentirte triste, desanimado, desilusionado o frustrado, porque estas son pasiones que, aunque por más que amemos a Dios, ninguno de nosotros estamos libres de sufrirlo. ¿Y por qué se lo digo? Porque tenemos la tendencia de, cuando experimentamos estos episodios, en vez de continuar nuestro servicio y comunión con Dios, comenzamos a descualificarnos, comenzamos a alejarnos, comenzamos a autocriticarnos. Y lo que quiero que entienda: en ninguna manera cultive esa actitud, ni tampoco la ejerza con otro. Lo que quiero que entienda es: ejerza misericordia. Dios necesita que usted permanezca en el camino. Dios demanda que usted continúe aunque le falte las fuerzas. Dios requiere que aun en momentos donde te falta el ánimo, tú continúes creyendo. Porque lo que Dios intenciona es que usted aprenda a manejar o gobernar sus pasiones humanas. Lo cual me lleva a la escritura cardinal que quiero compartir en esta mañana en Hebreos 4, 15 y 16. Si tiene su Biblia, búsquelo, porque ahí entonces le confirma el mensaje que le he estado trayendo en esta mañana, donde la Biblia declara lo siguiente: Hebreos 4, versos 15 y 16, donde dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda
compadecerse de nuestras debilidades. Hebreos 4, versos 15 y 16. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios bendiga su palabra. Este es el mensaje. Y con esto concluyo. Jesús es un sumo sacerdote, con un sacerdocio continuo y permanente. ¿Qué significa? Aunque usted no ore, Él sigue intercediendo por usted. Aunque usted se desvíe, Él permanece fiel. Ese es el rol de un sacerdote. Es alguien que se ofrece como intermediario entre los hombres y Dios para preservar vida al individuo en angustia. No solamente es un sumo sacerdote, sino que el mensaje central que le estoy trayendo, mire la actitud de este sacerdote. Perdón. Si ve el verso 15, la actitud de este sacerdote es uno que puede compadecerse de nuestras debilidades. Vuelvo y lo repito. Hebreos 4:15 no solamente habla del rol del sacerdote, también habla de la actitud sacerdotal. Y la actitud del sacerdote hacia nuestras debilidades, diga conmigo debilidades, y en breve le daré un listado de las muchas debilidades que usted y yo sufrimos y que tenemos que aprender a manejar, porque tenemos un sacerdote que en vez de juzgarnos, en vez de descualificarnos, la actitud es de compasión, la actitud es de misericordia, la actitud es de paciencia, la actitud es de benignidad, la actitud es de templanza. Necesitamos cambiar nuestra actitud, porque lo que está declarando es un sacerdocio que se compadece de nuestras debilidades. Cuando habla de compasión, lo que está declarando es que Dios únicamente no ve el problema de actitud que algunos de ustedes o yo presentamos. Nos desanimamos, no queremos buscar más de Dios. Nos frustramos, cancelamos la relación con Dios. Algunos de ustedes inclusive cancelan su compromiso para con Dios. Algunos abandonan la relación con Dios. Y lo que quiero que comprenda, mire, la actitud de Dios no se limita a ver la conducta manifiesta. Compasión es, Él mira al individuo en su entero, en su totalidad. O sea que no solamente ve el problema de actitud, también ve el corazón, también ve la historia, también ve el génesis, también ve las lagunas, también ve los miedos, también ve la incompetencia que el individuo sufre y experimenta, porque Dios únicamente no trabaja con conductas, trabaja con la persona, trabaja con la psiquis, trabaja con la mente, trabaja con el corazón, trabaja con las pasiones, trabaja con los desalientos, trabaja con la manera de manejar conflictos, trabaja con la percepción. La experiencia del hombre con Dios es una experiencia integral. ¿Puedo hablarle de manera honesta y cándida? Se la voy a zumbar directo al plato. ¿Cuánta gente no se ha rebelado contra Dios? Voy a ser más honesto. ¿Cuántos de los que tal vez están aquí entre medio nuestro no estén rebeldes contra Dios? Y lo que quiero que medite, ¿usted se cree que Dios se intimida ante esa actitud? ¿Por qué le digo esto? El sacerdocio compasivo de este Cristo, que no solamente mira la conducta, sino también el corazón. Recuerde, nosotros siempre miramos la apariencia.
pero Dios siempre mira el corazón. ¿Cuánta gente no está rebelde contra Dios? La conducta. Pero la verdadera rebeldía no es contra Él, sino contra sus padres, contra su familia o contra la primera figura representativa simbólica de autoridad en sus vidas. Entonces usted se cree que Dios, al escuchar a una persona, no quiero saber de Dios, no me interesa saber de Él, o no creo ni tan siquiera en su existencia, Dios se intimida ante dicha declaración. Algunos de nosotros, blasfemia, o qué sacrilegio, o cómo usted se atreve, porque somos muy superficiales. Dios tiene otra actitud. Hay gente que está en rebeldía con Dios, que lo que Dios hace es: entiendo tu dolor, entiendo tu coraje, entiendo tu rebeldía. No tienes que confiar en mí. Aprende entonces a caminar juntamente conmigo y en el camino te enseñaré a confiar en mí. ¿Cuánta gente en la iglesia no tienen conflictos de adicciones? ¿Cuánta gente yo no he conocido que tienen adicción al cigarrillo y se sienten horribles porque sienten que estoy buscando de Dios, pero no puedo soltar esta adicción? Y algunos llegan a un momento donde al no poder derrotar la adicción, se van del camino, abandonan a Dios. ¿Y sabe lo que quiero que usted tenga en cuenta? Tu cigarrillo no te separa de la misericordia de Dios. Yo sé que para la mente religiosa no hay tolerancia para esto. Yo he venido a hablar en contra de la mente religiosa para sostener el carácter de este sacerdocio que va por encima de la mentalidad religiosa. ¿Por qué le digo esto? Imagínese, hay mucha gente que el problema realmente no es la nicotina, sino que el cigarro es un calmante a la ansiedad que llevan. Y este es el problema que la iglesia sufre en muchos lugares, en muchos países. Cortamos la conducta, pero no atacamos la angustia en el alma. Entonces, ¿qué ocurre con la gente? Suspenden conductas, pero no sanan en el mundo interior. Esa sanidad es fraudulenta. Esa sanidad no es legítima. La persona inevitablemente volverá a recurrir en la conducta que la angustia. ¿Cuántos hombres y mujeres no tienen problemas con el alcoholismo y están en la iglesia? Y le piden a Dios: Señor, quítame este hábito de beber. Y Dios no le quita el hábito de beber, porque la bebida no es el conflicto. El conflicto es la programación mental que ese individuo tiene relacionado a la bebida. ¿Qué significa? El beber me desconecta de la realidad que no puedo enfrentar. Eso no es un problema de alcoholismo, eso es una crisis de ajuste a la realidad. Yo le quito la bebida, pero no pude cambiar la programación mental angustiante que esa persona lleva. Entonces la gente cambia superficialmente, pero no logran cambiar de corazón. ¿Entiende la idea que le estoy compartiendo? ¿Cuánta gente no es adicta a los juegos de azar? Y suspenden la conducta, pero nunca tuvieron la oportunidad de atacar la raíz de la adicción, que es una ansiedad y un miedo a pasar escasez. Así que por el otro lado usted tiene un sacerdote que es especialista atacando y lidiando conductas angustiantes, pero desde el corazón. ¿Por qué usted cree que él habla y declara? Echa toda tu ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Eso es terapia del alma. Eso es reprogramación del pensamiento. ¿Por qué este sacerdote puede tomar autoridad en tener una actitud compasiva hacia nuestras fragilidades? No es que la justifique,
es que en vez de descualificarte y juzgarte, se mueve a misericordia. Y le voy a ser bien honesto, la naturaleza humana suya y mía muchas veces abusa de la misericordia de este Dios. Pero ¿sabe qué? La gracia de Dios aún así continúa. ¿Y por qué le digo esto? Porque si toma en cuenta lo que acaba de leer en Hebreos 4:15, es un sacerdocio, es sumamente compasivo, y este es el mensaje magistral. Fue tentado en todo. Usted solamente medite en las tentaciones que usted sufre. La Escritura advierte, Él también lo sufrió. Para poder ser sacerdote con actitud compasiva, tiene que haber un adiestramiento. Él lo vivió en la carne, él propiamente. La única diferencia es que él tuvo un manejo magistral, pero sin pecado. ¿A dónde usted cree que el Espíritu Santo nos va a llevar a usted y a mí? A que podamos manejar nuestras fragilidades, lograr conquistar nuestras debilidades y finalmente derrotar el pecado. Le voy a ser honesto. Algunos de ustedes no van a poder vencer el pecado en su primera intención. Este silencio confirma que es verdad lo que le estoy diciendo. Yo sé leer los silencios de la gente. Algunos de ustedes tienen conductas pecaminosas de años, décadas, y algunos de ustedes de toda la vida. Hay personas aquí que han estado al borde. Señor, yo no tengo cambio. No tengo posibilidad de superar este conflicto. Mejor me quito porque no quiero ser hipócrita. Y lo que quiero que entienda, la intención de Dios es que usted logre derrotar el pecado, pero de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. ¿Qué significa? Jesús advirtió, limpia el vaso por dentro y todo lo demás saldrá limpio. Esto es bien importante que usted lo guarde en su alma, porque el mensaje redentor de muchas iglesias es opuesto a esta mentalidad. Para inclusive usted permanecer y pertenecer a nuestra membresía, demandamos que te limpies por fuera y luego bregamos con lo de adentro. Esto es lo que le quiero retar en esta mañana. La iglesia será el lugar perfecto para gente enferma, gente discapacitada, gente con vidas destruidas. Literalmente esto no es un lugar de reunión de ángeles, querubines o serafines. Literalmente esto será un hospital, un hospicio, un sanatorio, inclusive secciones de manicomios. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció así. Este es el hospital del alma. Este es el hospital de las relaciones. Este es el rescate sempiterno. Es el sacerdocio de la misericordia. Con esto quiero concientizar, no estamos justificando el pecado. Porque qué mayor milagro que Dios nos dé dominio sobre el pecado. Es el mayor milagro que una persona puede sufrir.
lo que vengo a advertirle, no todo el mundo logra ese dominio de manera mágica, instantánea o inmediata. En lo que lo logran, el verso 16, el cual declara: acerquémonos. Dígaselo al que está a su lado: acerquémonos. ¿Está usted atribulado? ¿Está usted en ruina? ¿Está usted en desaliento? ¿Está usted en el peor momento de su vida? ¿Está usted en la sombra oscura del alma? Dios dice: acércate como quiera. Yo sé lo que usted piensa y dice: cuando mejore mi condición, me acerco, porque no quiero ser hipócrita. Así piensa la mente religiosa. Es un fraude, es una mentira, es antagónica ante la misericordia de Dios, porque lo que quiero que comprenda es: usted no se sana ni se endereza fuera de Él, es dentro de Él. Imagínese que usted logre enderezarse fuera de Él. ¿Para quién será la gloria? Separados de mí, Él no va a compartir su gloria. Así que la actitud de este sacerdote, que es compasiva y que vivió toda tentación como usted y yo la vivimos y la sufrimos continuamente, esta actitud de misericordia está intencionada no para justificar el pecado, sino para dar una apertura a que te acerques a Él, a que te acerques al altar, a que puedas entregar, a que puedas recibir, a que puedas ser restituido. Mire la actitud. El sacerdote tiene una actitud para producir en usted otra actitud. Él tiene la actitud, está aquí en el altar, compasivo y con misericordia, no porque justifique el pecado, sino para que te acerques a Él, para Él lidiar con tu pecado, para que te acerques a Él, para darte gobierno sobre tu fragilidad, para que te acerques a Él, para que Él pueda ejercer misericordia de tu persona. Significa que mientras más inadecuado, mientras más incompetente, o mientras más rota esté tu vida, más justificado está usted de vivir cercano a ese altar. Verso 16, acerquémonos, pues, ¿cómo? 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 No hay juicio esperándote. No hay crítica esperándote. Mi intención con el mensaje de esta mañana es poder atacar a aquellas personas que han insultado el carácter de este sacerdote, que han proyectado un sacerdocio de juicio, de crítica, de señalamiento, de elitismo, de diferencias, cuando el verdadero carácter de este sacerdote es de misericordia. Lo cual significa, en tu peor momento, la actitud del sacerdote no será: te lo dije. La actitud de este sacerdote: me alegro que te haya pasado. La actitud de este sacerdote no es: yo te lo advertí. La actitud de este sacerdote no será: bueno que te pase por desobediente.
usted quiere comprender esta escritura de Hebreos 4, 15 y 16 aplicada en vivo, solamente medite en la experiencia del hijo pródigo. Y con eso cualquier mente religiosa en este lugar debe rendirse en arrepentimiento delante de este Cristo. El hijo se apartó, no estando fuera de la casa del Padre, sino dentro de la casa del Padre. Porque lo que quiero que entienda, el descarrilado que está allá afuera le distingue de que es más honesto en su condición que el que está dentro. Y aún así, Dios lo toleró. El día vino donde el hijo le dijo: Padre, dame la mitad de mis bienes. Me voy. Adelántame la herencia. Y usted ve en algún momento al padre retándolo, tratando de razonar, tratando de convencerlo, tratar de persuadirlo. En la mente del padre, esto fue lo que él elaboró. Esta actitud de mi hijo siempre estuvo en su alma. Finalmente ha salido a la luz. ¿Sabe lo que el padre decidió? No te voy a detener, no te voy a intervenir. Voy a darte permiso a que asumas responsabilidad de tus decisiones. Usted ve que el hijo pródigo, y en breve predicaré lo pródigo del hijo, es que él toma todos sus bienes con la idea de que va a tener una mejor vida que la que el padre le provee. Y así hay gente dentro de la iglesia. Dice que mientras tenía abundancia, ni del padre se acordó. Lo gastó en bienes, en rameras, compartiendo, hasta que, como le llega a toda persona, todo le faltó. Dios sabía de todo esto y Dios no lo impidió. Hay crisis en tus vidas o en tu experiencia personal que ya Dios había visto, que Dios no va a impedir, porque observó, te es conveniente vivir el episodio. A él no le gustaría que pasaras por el episodio, pero hay algunos de nosotros que no aprendemos por consejo. Así que, habiéndolo perdido todo, lo único que encontró es poder darle mantenimiento a unos cerdos. Y aún peleaba por comer las algarrobas que le daban a dichos puercos. Aquí está el milagro del hijo pródigo, el prodigio. Dice la Biblia que cayó en sí, volvió en sí. Búsquelo luego y léalo. Dice que meditando y observando, volvió en sí. Usted no ve en ningún momento Dios hablándole. Usted no ve en ningún momento Dios señalándole. Eso es un ejercicio reflexivo. ¿Qué significa? Me voy a mirar por dentro y voy a reevaluarme mi actitud. Yo sé que muchos de ustedes lo que buscan es: Señor, cámbiame y cámbiame la actitud. Pero lo que Dios está buscando es: evalúate y cambia tú. El principio de gobierno es asumir responsabilidad. Este fue el análisis del hijo y el juicio que emitió. En la casa de mi padre muchos siervos comen, beben y están bien vestidos. Y yo aquí
pasando necesidad. Hay mucha gente que sabe que tiene un problema, pero eso no significa que van a resolverlo. Usted mismo sabe que entre medio de ustedes hay gente que tiene tremendo problema, pero no hacen nada acerca del problema. Porque ver el problema no es el problema, es no hacer nada acerca de la condición. Ese es el verdadero problema. El hijo pródigo le distingue, no solamente vio la condición, sino determinó hacer algo acerca de la condición. Esto haré. Me levantaré. El primer milagro de restauración es levantarme. Yo sé que usted mucho habla de que Dios te restaure. Vengo a decirle, el primer milagro de restauración será siempre: yo me levantaré. Asumir responsabilidad. Yo me levantaré e iré a casa de mi padre. Él se fue de allí de una forma y va a regresar en otra condición. Eso requiere valentía, eso requiere humildad, eso requiere dignidad, eso requiere integridad. Ese caminar ya es restaurador. Y si no me cree, mire lo que ocurre luego. Porque no habiendo sido restaurado, el padre lo ve a la distancia, que es representativo de la actitud de este sacerdocio, de este sacerdote, el cual estoy hablando hoy, y dice que viéndola a la distancia, el padre fue movido a... ¿Y por qué usted se mueve a criticar? Una paja que le caiga en el ojo a una persona. ¿Alguna vez le ha pasado ese episodio? A mí me ha pasado. De la nada, una pajita. Siempre es accidental. Por eso Jesús dijo, ¿qué haces mirando la paja en el ojo de tu hermano? Pero una viga no se entierra en tu ojo por accidente. Es el resultado de cómo tú construyes tu vida. Y hay mucho entre nosotros que en vez de estar ocupados en desconstruir nuestra viga, nos desplazamos y nos distraemos mirando la paja en el ojo ajeno. Vamos a ser honestos, yo sé que a usted le incomoda la paja del ojo de su prójimo, yo lo sé. Le incomoda, le frustra, le desencanta, le desanima. Yo sé que le afecta. Y usted dirá, ¿y cómo me puede ayudar a que no me afecte tanto? Solamente mire la viga suya. Se le va la tribulación al momento. ¿Le puedo ser honesto? Cuando yo veo la paja en el ojo ajeno de mi hermano, ese episodio es de mucha ayuda para mí, porque siempre me recuerda la viga que está operando en mí. Significa universalidad. Todos estamos en la misma frágil condición.
ni yo soy mejor que usted. Y usted, aunque sea muy espléndido, tampoco es mejor que yo. Con esto cierro. Mire la actitud de este Cristo que le he predicado, el cual es muy diferente a la religión tradicional que está destruyendo a tantas personas. Viendo el Padre al Hijo a la distancia, fue movido a... El Hijo venía de camino, pero el Padre lo interceptó y le salió al encuentro. ¿Cuántos de nosotros aquí, alguien nos falla, nos lastima, nos hiere, nos lacera y la actitud es, aquí lo estoy esperando? Señor, tú me vas a hacer justicia. Me lo vas a traer llorando por ahí. Es más, me va a publicar una página en Facebook pidiéndome misericordia y perdón, porque algunos de ustedes se ponen hasta dramáticos. Y tu agresor o tu agresora nunca llega, nunca aparece, no restituye. Lo que quiero que comprenda es, la actitud de este sacerdote es hacia la transformación, hacia la renovación, hacia el arrepentimiento, hacia el cambio. Él no quiere la destrucción del individuo. Y para concluir, y esto le va a desagradar terriblemente, lo que le voy a decir ahora. Por eso es que con esto concluyo y me voy, porque le va a desagradar. No solamente le sale al encuentro, no solamente es movido a misericordia, sino a pesar de todo el daño que hizo, a pesar de toda la destrucción que causó, a pesar de toda la ruina económica que le causó a su padre, la restitución fue total. El padre no lo recibió y vamos a ponerte en disciplina. Vamos a ver cómo te va en los primeros 6 meses. En 1 año. Te vamos a cortar el salario por la mitad. Vamos a ver cómo tú produces vendiendo, ¿verdad? Lavando carros por ahí, cortando grama. La restauración de Dios fue absoluta y total. Con esto concluyo y me voy. Por eso es que Dios puede seguir bendiciéndote, prosperándote, contestando tus oraciones, aunque tu actitud sea ingrata, sea no de clemencia y no de misericordia. ¿Por qué? Porque te está enseñando que a través de estos episodios tú des por gracia lo que por gracia recibiste. ¿Cuál es la idea? Que la gente abandone el pecado no por miedo a que Dios me quite algo, a que Dios me haga algo, a que Dios me mate. Usted sabe de esas prédicas, ¿verdad? Ah, te vas en esa. Prepárate que algo malo viene de camino. Prepárate que Dios te va a matar. Prepárate que Dios va a lanzar juicio. Y no ocurre, no mata, no cancela, porque es una predicación basada en miedo y manipulación. No representa el carácter de este Dios. ¿Sabe lo que va a ocurrir? Que la gente cambie
No por miedo, sino por amor, gratitud, reciprocidad hacia la actitud de este Dios. ¿Cuánta gente no cambió su estilo de vida por la actitud de restitución que Jesús les otorgó? La mujer pecadora se acercó sin haber hecho cambio de vida, pero con cambio de actitud. En la misma mesa, un lado de la mesa juzgándola. Si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es, que es pecadora. Y por el otro lado, el sacerdocio compasivo. Esta mujer mucho amó y por eso sus pecados le son perdonados. Porque el que se le perdona mucho, mucho ama. Es una teología que la religión desconoce. Es literalmente psicología celestial. Y a pesar de que seguían juzgando a la mujer, él la despachó. Vete, estás limpia. Juan 15, 16. ¿No me elegisteis vosotros a mí? Sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayan y lleven fruto. Y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dé. Con esto quiero cerrar. Cuando Dios te escogió, vio toda tu historia, vio todos tus fracasos, vio todas tus inconsistencias, vio todas tus ruinas, y aún así te escogió, te escogió, te escogió. Ustedes son de los que dicen, es que yo he desilusionado a Dios. Usted no puede desilusionarlo. Él es omnisciente. Él todo lo ve. Él sabía que le ibas a fallar. Él sabía que lo ibas a negar. Él sabía que lo ibas a abandonar. Y aún así, te escogió, te escogió. Te escogió. Y no solamente te escogió para que lleves fruto y para que vuestro fruto permanezca. El mensaje es claro. Con toda y debilidad y fragilidad, Dios quiere que permanezcas. Nadie se endereza fuera de Él. Solamente se puede sanar injertado en Él. Por lo tanto, si usted es de los de la mente y mentalidad, es que no puedo ser hipócrita con Él porque solamente le busco cuando lo necesito, aún así Dios quiere que usted permanezca. Si usted es de los que dice, cuando yo me arregle, entonces le busco, olvídese, usted no va a poder arreglarse por usted mismo. Te arreglas injertado en Él. Si usted es de los que dice, mis debilidades me descualifican delante de su presencia, lo que quiero que entienda, son las debilidades las que Dios utilizará para concientizarte de que tengas misericordia, como Él también ha tenido misericordia de ti. Por lo tanto, acérquese al altar de la misericordia. No se aleje, no cancele su relación con Dios. No abandone al Señor.
continúe cultivándola, continúe perseverando. ¿Cuántos de ustedes no han estado en la condición y situación de que faltándole toda energía, Dios se las restituye? Faltándole todo ánimo, Dios te las multiplica. Aún sintiéndote en el valle de sombra de muerte, Dios abre un camino y una puerta donde antes no la había. Eso lo que declara es que su misericordia es para siempre, su misericordia es eterna y está intencionada para que permanezcamos en Él, injertados en Él, no fuera de Él. Por lo tanto, toda persona que ha estado coqueteando con esta actitud de entrar y salir, de permanecer fuera, de condicionar su cercanía a Dios, tienes que arrepentirte, necesitas cambiar tu mente y necesitas pedirle disculpa al Señor y permanecer injertado en Él.